35 kilos. No en un año de gimnasio. No con pastillas de colores que prometían milagros en televisión. No con la dieta que le mandó el médico y que duró exactamente 11 días antes de que el hambre y la costumbre ganaran la batalla. 35 kilos en 2 años. A los 71. Sin medicación. Sin régimen contado al gramo. Sin hambre de la que hace que una persona se sienta castigada por existir. Cuando el médico de Amparo Sandoval vio los números en la báscula y luego los comparó con los de 2 años atrás, se quedó en silencio un momento largo, no el silencio de quien no tiene qué decir, el silencio de quien tiene demasiado que procesar antes de poder decir cualquier cosa. Luego preguntó qué había hecho. Amparo pensó la pregunta y respondió algo que el médico no esperaba. No mencionó ninguna dieta, no mencionó ningún medicamento, no mencionó ningún plan. Le habló de una mañana específica, de un espejo, de una decisión que no tenía que ver con el peso, sino con algo completamente diferente, y de cómo ese algo completamente diferente había cambiado el peso como consecuencia, no como objetivo. El médico la escuchó, la dejó hablar. Y cuando ella terminó, dijo algo que Amparo guardó durante años. Ojalá pudiera recetarle esto a mis pacientes, pero no podía, porque lo que Amparo había descubierto no viene en frasco ni en consultorio, viene de adentro. Y llegar ahí requiere un camino que nadie puede hacer por ti. Pero esta historia puede ser el principio de ese camino para ti. Si te quedas hasta el final, vas a entender exactamente qué fue lo que cambió en Amparo y por qué ese cambio produjo lo que ninguna dieta había logrado en 20 años de intentarlo. No es lo que esperas, es algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Y cuando lo escuches, algo en ti va a reconocerlo. Amparo Sandoval nació en 1891 en un rancho al norte de Jalisco, México, la quinta de 6 hijos de un hombre que vendía semillas en el mercado del pueblo y una mujer que cocinaba para todos con la misma generosidad tranquila con que el sol sale todos los días sin que nadie se lo pida. Esa generosidad con la comida fue lo que Amparo heredó, y fue también, entendió décadas después, parte de lo que la fue complicando. No porque la comida sea el enemigo, sino porque en la familia de Amparo, como en muchas familias de su tiempo y su lugar, la comida era el idioma del amor. Se cocinaba para los que se amaba. Se comía para no despreciar el amor de quien cocinó. Negarse a comer era una ofensa. Pedir menos era ingratitud. Repetir era la manera correcta de decir que estabas bien. Amparo aprendió ese idioma desde niña y lo habló toda su vida sin cuestionarlo. Cruzó a California en 1921 con su marido Crisanto, que trabajaba en los almacenes de una empresa de empaque de fruta en Stockton. Tuvieron 4 hijos. Vivieron en el mismo barrio durante décadas, en una casa que olía siempre a algo cocinándose, porque Amparo era de las que empezaban a preparar la cena cuando el almuerzo todavía estaba en la mesa. Crisanto murió en 1955. Un paro cardíaco. Tenía 63 años. Amparo tenía 64. Los hijos ya tenían sus propias vidas. La casa quedó en silencio y Amparo llenó ese silencio con lo que siempre había sabido hacer. Cocinó, comió, cocinó para los vecinos, cocinó para las reuniones de la parroquia, cocinó para sus nietos cuando venían, cocinó cuando estaba triste,
Cocinó cuando estaba contenta. Cocinó cuando no tenía razón particular para cocinar, porque el acto mismo de cocinar era el lugar donde se sentía más ella misma. Los kilos habían llegado despacio, no de golpe, no de un exceso identificable, sino de la acumulación silenciosa de años de comer el idioma del amor sin tener ya a tantas personas a quienes decírselo. Los hijos ya no estaban en la mesa, Crisanto tampoco, pero los platos seguían siendo del mismo tamaño. A los 70 tenía 35 kilos de más, según los números del médico, que era un hombre joven de San Francisco, que le hablaba de índices y porcentajes, con la paciencia de quien sabe que los números no convencen a nadie de nada, pero no tiene otra herramienta disponible. Le había dicho que tenía que perder peso. Se lo había dicho de 4 maneras diferentes, en 4 visitas distintas. Le había dado planes, listas, recomendaciones. Amparo los había escuchado con atención y luego había llegado a casa. Y había hecho lo de siempre, porque lo de siempre era lo que sabía hacer. Y los planes del médico no tenían el olor del epazote ni el sonido del aceite en la sartén. No era rebeldía, era que el médico estaba hablando de números, y el problema de Amparo no era de números. Pero ella tampoco sabía todavía cuál era su problema de verdad. Antes de contarte lo que pasó una mañana de enero de 1962, necesito pausar aquí un momento, porque si hay alguien escuchando esto que se ha sentado frente a un médico con un plan en papel que sabe de antemano que no va a funcionar, si has intentado cambiar algo en tu cuerpo desde la obligación o desde el miedo y no desde otro lugar, entonces esta historia es exactamente para ti. Y si ya te suscribiste a este canal y le diste like a este video, gracias de verdad. Estas historias requieren tiempo y cuidado para llegar bien contadas. Tu apoyo es lo que las hace posibles. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora, si sientes que vale la pena. Ahora volvamos con Amparo, porque lo que está a punto de ocurrir una mañana de enero va a cambiar todo. Era enero de 1962. Amparo tenía 71 años. Se levantó a las 6 como siempre, fue al baño, y antes de salir, algo la detuvo frente al espejo. No fue la primera vez que se vio en un espejo. Se veía en espejos todos los días, pero generalmente se miraba de la manera en que la mayoría de la gente se mira, buscando lo específico que necesitas ver para poder seguir con el día, el cabello, la cara, si la blusa está bien puesta. Ese día se miró diferente. No buscó nada particular. Solo se quedó ahí, parada frente al espejo, mirándose como si mirara a alguien a quien hacía mucho tiempo no había visto de verdad. Y lo que vio no la hizo llorar. No la llenó de vergüenza. No la puso a hacer promesas apresuradas sobre lo que iba a cambiar desde el lunes. Lo que vio la llenó de algo que tardó varios minutos en identificar. Tristeza tranquila. No la tristeza del desprecio, no la tristeza de quien se odia lo que ve, sino la tristeza específica de quien ve a alguien que conoce y quiere y al que las cosas no le han ido tan bien como merecía, y siente por esa persona una compasión genuina. Esa persona era ella. Y ese fue el momento. No el momento donde tomó una decisión sobre lo que iba a comer, ni sobre cuántas veces iba a caminar por semana. El momento donde algo anterior a todo eso cambió. Se miró a los ojos en el espejo, y por primera vez en décadas, quizás por primera vez en su vida, se habló a sí misma
no con las palabras que uno usa cuando se castiga o cuando se obliga o cuando se avergüenza. Se habló con las mismas palabras que usaría con alguien a quien quisiera de verdad. ¿Mereces estar bien? No como afirmación de autoayuda, como observación honesta, como cuando ves que alguien está sufriendo innecesariamente y le dices la verdad. Esa frase pequeña, dicha en voz muy baja frente a un espejo de baño en Stockton, California, una mañana de enero de 1962, fue lo que cambió todo lo demás. Porque los meses que siguieron no fueron los meses de una dieta. Fueron los meses de alguien que empezó a tratarse a sí misma con el mismo cuidado con que trataría a alguien que le importara. No lo hizo con planes escritos. No lo hizo con horarios rígidos, ni con listas de alimentos permitidos y prohibidos. Lo hizo con preguntas. ¿Tengo hambre o estoy aburrida? ¿Quiero comer esto o estoy comiendo porque siempre como a esta hora? ¿Necesito este segundo plato o lo estoy sirviendo por costumbre? ¿Estoy cocinando para alimentarme o estoy cocinando para llenar el silencio? Preguntas simples, incómodas, que exigían honestidad. Al principio, las respuestas eran sorprendentes. La mayoría de las veces que creía tener hambre, no tenía hambre. Tenía soledad. Tenía quietud que no sabía llenar de otra manera. Tenía el hábito de décadas de un idioma del amor que ya no tenía destinatarios y que ella seguía hablando sola. Eso fue el descubrimiento real, no una combinación mágica de alimentos, no un secreto médico, sino la comprensión de que llevaba años usando la comida para decirse a sí misma algo que nadie más le estaba diciendo y que ella no sabía decirse de otra manera. ¿Qué importaba? Que merecía atención, que había alguien que la quería aunque en ese momento la casa estuviera en silencio. Cuando eso cambió, cuando empezó a decírselo de frente y en voz alta en lugar de decírselo a través del plato, la comida empezó a ocupar el lugar que le correspondía. No el lugar del consuelo, ni del amor propio por descuido, el lugar de la nutrición, del placer genuino y consciente, de la celebración en las ocasiones que correspondía celebrar. Empezó a caminar, no porque el médico se lo pidiera, sino porque descubrió que le gustaba, que la mañana temprano, con el aire frío de California en enero y los árboles todavía sin luz del sol, era un momento que era completamente suyo, y que su cuerpo, que llevaba décadas siendo herramienta de trabajo y recipiente de emociones sin nombre, en realidad agradecía que lo movieran con gentileza. Cocinó diferente, no menos rico, diferente, con más atención, probando más y sirviendo menos, descubriendo que cuando comes con atención, cuando realmente saboreas lo que tienes en la boca sin estar pensando en otra cosa, menos alcanza más. Y los kilos fueron yéndose. Despacio, sin drama, sin la angustia de quien monitorea cada gramo con la atención de quien no puede permitirse un error. Fueron yéndose porque ya no hacían falta. Cuando Amparo se paró en la báscula del médico 2 años después y vio los números, no sintió lo que hubiera esperado sentir. No triunfo, no alivio de haber llegado a una meta. Sintió continuidad, como si lo que marcaba la báscula fuera simplemente el reflejo exterior de algo que ya había ocurrido adentro hace mucho tiempo. El médico le preguntó qué había hecho, y ella le habló de la mañana del espejo, de la tristeza tranquila, de las preguntas, de los meses de aprender a distinguir el hambre real del hambre de otra cosa. El médico escuchó en silencio y luego dijo que ojalá pudiera recetarles eso
a sus pacientes. Porque lo que el médico sabía, aunque no siempre tenía las palabras para explicarlo bien, en una consulta de 20 minutos, es que la mayoría de los problemas con el peso no son problemas de metabolismo, ni de disciplina, ni de conocimiento nutricional. Son problemas de relación, la relación que tienes contigo mismo, la manera en que te hablas, el tipo de cuidado que te permites recibir. La pregunta que nunca te haces, porque la respuesta incomoda: ¿estoy usando esto para llenar algo que necesita ser llenado de otra manera? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Y responderla honestamente requiere exactamente el tipo de valentía que no se menciona en ningún plan de adelgazamiento. Aquí quiero preguntarte algo directo. No sobre tu peso, sobre tu relación contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo sin buscar el defecto? ¿Cuándo fue la última vez que te hablaste con la misma gentileza que le darías a alguien que quieres? ¿Hay algo que uses para llenarte que en realidad está tapando un hueco que necesita otra solución? Escríbeme en los comentarios. No tienes que dar detalles, solo un sí si esto resuena. Y si conoces a alguien que lleva años peleando con su cuerpo sin resultados, pásale este video. Puede que lo que necesita no es otro plan, sino otra pregunta. Terminemos con Amparo. Amparo Sandoval vivió hasta los 83 años. Murió en 1974 en su casa de Stockton, rodeada de sus hijos y de sus nietos, y de una vitalidad que todos los que la conocían atribuían a cosas diferentes: a la genética, a la suerte, al aire del Valle Central. Solo su médico sabía que no era ninguna de esas cosas. En sus últimos años, Amparo tenía una costumbre que sus nietos recordaban con ternura. Cada mañana, antes de salir de su cuarto, se paraba un momento frente al espejo pequeño de su cómoda. No mucho tiempo, 30 segundos, 1 minuto, y luego seguía con su día. Una vez, su nieta mayor, que tenía 16 años y estaba pasando por ese periodo donde el espejo es el enemigo más cruel que existe, le preguntó qué hacía ahí parada todos los días. Amparo la miró. Luego miró a la nieta al espejo, junto a ella. «Le digo buenos días», dijo. La nieta no entendió del todo, pero lo recordó. Y años después, cuando tuvo su propio momento frente a un espejo, cuando tuvo su propia mañana de enero, con su propia tristeza tranquila y su propia necesidad de decirse algo verdadero, recordó a su abuela de 80 años diciéndole buenos días a su propio reflejo. Y entendió. Hay algo que nadie te dice cuando te hablan de perder peso, de cuidar el cuerpo, de vivir mejor. Algo anterior a la dieta y al ejercicio y a los suplementos y a los planes de 8 semanas garantizados. Que el cuerpo no cambia hasta que la relación cambia. No la relación con los alimentos, la relación contigo mismo, la manera en que te miras, las palabras que te dices cuando nadie más escucha, el tipo de cuidado que crees que mereces y el tipo que realmente te das. Cuando eso cambia, cuando dejas de tratarte como un problema que resolver y empiezas a tratarte como alguien que merece ser cuidado, el resto tiene una manera de acomodarse que ningún plan escrito puede producir por sí solo. Amparo no perdió 35 kilos porque encontró la dieta correcta. Los perdió porque encontró la pregunta correcta. ¿Mereces estar bien? Y se respondió que sí, no como declaración vacía, como decisión de vivir desde ahí en adelante. Eso es lo que el médico no puede recetarte, pero tú puedes dártelo. Esta mañana, si quieres,
Puedes empezar por lo mismo que empezó Amparo. Párate frente al espejo, mírate de verdad, sin buscar el defecto, sin hacer el inventario de lo que sobra o lo que falta. Y dile buenos días a la persona que está ahí. Lleva mucho tiempo esperando que alguien lo haga.